hay mucho más. Diga conmigo, hay mucho más. Ahora dígalo creyéndolo. Hay mucho más. No lo diga por decirlo, créalo, vamos, dígalo. Hay mucho más. Aleluya. No, tranquilo, yo tomo. Gracias. La palabra poseer. Aquí Josué dice, o en el libro de Josué, preparaos 3 días, 3 noches. Ya no estoy hablando de la palabra profética, sino ahora para todo el mundo. Prepárense para poseer. Escuche esto, hay un error en el lenguaje y eso es muy importante. Nosotros cuidar lo que hablamos, porque muchas veces lo que hablamos contradice lo que la palabra de Dios nos dice y aún contradice lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. La iglesia usa mucho la palabra conquistar. Vamos a conquistar este territorio. Somos conquistadores. Vamos a conquistar la tierra que nos dio. Y déjenme decirle algo, no hay nada más falso que una iglesia que conquista. Yo tal vez hoy no le voy a caer muy bien, pero la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no somos conquistadores, sino poseedores de lo que Cristo conquistó. Vamos a poner esto como base, es muy importante. Porque si nosotros fuéramos conquistadores, quisiera decir que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un trabajo a medias. La Biblia dice que a nosotros se iba a entregar las naciones como herencia. Las naciones no pertenecían en Adán, pero Adán se las regaló al enemigo por consecuencia de la desobediencia y el pecado. Él vino a ser el príncipe de este mundo, no porque él era el príncipe de este mundo, sino porque el príncipe real de este mundo era Adán. A él fue que se le entregó el dominio y la administración de este ámbito, pero Adán se le entregó a Satanás al desobedecer a Dios. Por eso es que cuando en el huerto del Edén sucede lo que sucede, fíjense que Dios, y ya yo creo que lo hablé aquí una vez, Dios no es enemigo de Satanás. No ponga a nuestro Dios al nivel de Satanás, porque eso es bajarlo de su nivel. Nunca en la Biblia dice que Dios es enemigo de Satanás. Satanás es el enemigo de las almas, de nosotros. Pero Dios, no. Dios no está en el nivel de enemistad con eso. Al punto que cuando Dios vino al huerto a hablar con Adán y Eva, nunca le habló a la serpiente. Él le habló a Adán y le habló a Eva. Y le dijo a ellos, díganle a la serpiente. Ella estaba ahí escuchando. Díganle que ella se va a arrastrar en el polvo, comerá del polvo. Pero de ti, mujer, levantaré una simiente de ti, mujer, que la serpiente le dirá en el calcañar, pero tu simiente le pisará la cabeza. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesús. Por eso Jesús decía, cuando estaba ahí Satanás escuchando y los fariseos y esta gente, él decía, el Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Porque Satanás no tenía problema con que él se llamara el Hijo de Dios. Él tenía problema con que él se llamara el Hijo del Hombre. Escuche esto. Porque Satanás sabía que no lo iba a enfrentar como Dios, porque estaba perdido. ¿Usted sabía que Jesús no enfrentó a Satanás como Dios, sino como hombre? Porque si él lo enfrenta como Dios, eso es injusticia. Mucha gente pregunta, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye a Satanás? ¿Por qué no ha destruido a Satanás? ¿Por qué tuvo que enviar a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario? Porque él hizo caer al hombre y el hombre mismo tenía que derrotarlo a él. Por eso dice la palabra de Dios, de tu simiente, mujer, yo traeré una simiente que le pisará la cabeza. Por eso él siempre se presentaba como el Hijo del Hombre. Claro, él habla siempre del Padre a los discípulos, pero cuando él iba a hablar al enemigo, algo que tenía que ver con el enemigo, siempre decía el Hijo del Hombre.
la simiente del hombre, la simiente de la mujer. Por eso es que cuando Jesús enfrenta a Satanás en la cruz, no fue como Dios a la cruz, sino como hombre. Porque él, despojándose de todo lo que era suyo, tomando forma de esclavo, de siervo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, él se despojó de todo lo que era suyo. Claro que era Dios encarnado, claro que era el Verbo. ¿Usted sabía que Jesús era un ser híbrido? Lo que tú y yo somos hoy. Si tú no entiendes lo que es ser una nueva creación, una nueva criatura, te lo voy a explicar en 5 segundos. Tú eres una nueva creación, una nueva criatura, porque hoy tú tienes una vida que tú no tenías el día que naciste. Que el primer ser humano que caminó en esta tierra como un ser híbrido fue Jesús, y el segundo fue Pedro. Porque Jesús tenía la vida biológica que la heredó de su mamá, María. Pero tenía la vida de Dios que fue engendrado por el Espíritu. Tú y yo, cuando nos renacimos, este fin de semana es renacidos en Cristo. Cuando tú y yo fuimos renacidos en Cristo, recibimos una vida que antes no teníamos. Esa vida vino a habitar en nosotros nuestro espíritu, el espíritu de vida, el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. Yo vine para darle vida, y vida en abundancia. No cualquier vida, sino la misma vida de Dios vino a habitar en nosotros. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Déjeme decirle esto: si usted no se dio cuenta, ya usted recibió una resurrección en su espíritu. Lo que pasa es que estamos aguardando la resurrección de los muertos, pero nosotros ya recibimos una resurrección en nuestro espíritu. Por eso Pablo decía: el mismo poder de resurrección que operó en Cristo opera también en nosotros. Muchos de nosotros creemos que la vida eterna es una meta que nosotros vamos a alcanzar. Pero déjame decirte esta verdad absoluta, porque es absoluta. La vida eterna tú no la puedes alcanzar. La vida eterna te alcanzó a ti. La vida eterna se te metió por dentro a ti. El problema es que tenemos un alma que necesita ser suministrada todos los días con esa vida. La vida Zoe, la vida de Dios está en nosotros, pero también tenemos la vida Suje, la vida psicológica y la vida biológica. Tenemos una vida emocional, una vida biológica. La biológica, esa no hay forma. Tú te vas a morir, no importa a qué país tú vayas, mujer, hombre de Dios, y te tire y te jale por acá y te jale por allá. La vida biológica se acaba. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos si Cristo no viene primero. Y cuando Cristo venga primero, este cuerpo lo va a desechar y me va a dar un cuerpo nuevo y glorificado. Mi alma será salvada o se perderá, pero mi espíritu, que tiene la vida misma de Dios. Oye, yo voy a decir esto, y tal vez en 20 años a alguien se le revele esto. Pastor, tu espíritu nunca se debilita. ¿Eso de qué? Me siento débil espiritualmente. No, tú estás débil en tus emociones, en tu vida psíquica, en tu psiquis, en tu alma emocional, mental. Cuando tú pecas, es inevitable sentir la separación, porque Dios no mezcla con el pecado. Y tu alma, cuando peca, inmediatamente se siente separada de Dios. Por eso todo el que peca no puede sentirse cerca de Dios. Pero escúchame bien esto: usted nunca podrá pecar desde su espíritu. Por eso es que la salvación no es algo que tú y yo podamos alcanzar, sino es que es un regalo de Dios, un don de Dios, un regalo dado a los hombres. Tú puedes fallarle a Dios, inmediatamente tú vas a sentir la separación, porque Dios no puede mezclar con el pecado. Pero Él es fiel y justo para aquellos que confiesan sus pecados
Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Y te acerca nuevamente a Él. Ahora les pregunto, ¿usted cree que cada vez que usted le falla a Dios, su nombre se borra del libro de la vida? Imagínense que usted pecó esta mañana, porque todos somos pecadores. El que diga que no comete pecado hace mentiroso al Señor. Así que quítese el traje de religioso, por favor. Imagínense que cada vez que usted le falla a Dios, el Señor me dice: borren el nombre ahí, borrenlo que acaba de fallar. A los 5 segundos te arrepientes, escríbelo. Vuelve y falla, bórralo. No, eso sería un relajo. No, la Biblia me dice a mí que ese libro, el libro de la vida, no fue escrito el día que tú viniste a este altar. No, ese libro fue escrito antes de la fundación del mundo. A los que de antemano Él conoció, a esto Él los predestinó. Escúchame bien, porque voy a poner algo aquí, pero no te voy a dejar confundido. A los que predestinó. ¿Qué es predestinar? Es llamarte, separarte antes de tiempo. Es escribir de ti en los archivos celestiales antes de que tú existieras. Tu historia se escribió. Ahora escúchame bien esto. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que entonces Dios creó gente para que se pierdan y gente para que se salven. No, yo no estoy diciendo eso. La salvación es para todo el mundo. Lo que pasa fue que de antemano Él los conoció. Porque Dios no necesita la historia para conocerla. Dios no necesita esperar el año 2025 para saber qué va a pasar. El año 2025 está en Él. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y Él sabe que antes de construir el mundo, Él vio que la hermana Juliana en el 2018 le dijo que sí a su hijo, que no lo rechazó. Y dijo: la hermana Juliana en el 2018 va a decir que sí a mi hijo, escribe el nombre. El hermano Pedro en el año 1870 le dijo que sí a mi hijo, escribe el nombre. La hermana Esther en el año 2045 le va a decir que sí a mi hijo, escribe el nombre. Porque de antemano los conoció. Ahora, ¿por qué Él creó aquellos que se iban a perder? Porque Dios no manipula la historia. Porque si Él manipulara la historia, entonces su trono se derrumbaría. Porque su trono está cimentado en verdad y en justicia. Él tiene el poder para no poner en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted no ha escuchado esa pregunta. Muchos que no creen en Dios, no creen en Dios porque dice: si Él es tan bueno como ustedes dicen, ¿por qué Él puso también el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén? Y no lo escondió para que el hombre no pecara, porque eso era manipular la historia. Él sabía que Adán iba a pecar. Él sabía que Eva iba a pecar. Él sabía que la humanidad iba a caer. Pero fue tan maravilloso que Él no manipuló la historia, sino que Él dijo: hay una ley en mí que dice: toda alma que peque, esa morirá. Pero también hay una ley que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que necesitamos un cordero que sea inmolado. Y la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado. Él no cambió la historia, pero sí trajo la solución antes de la historia. Pero no lo hizo día después, sino que lo hizo 3000 y tantos años después de la caída del hombre. Dios no necesita la historia para conocerla, pastor. ¿Usted cree que usted vino al Señor porque usted es bueno? Ay, yo acepté a Cristo en el año 1955. Usted no aceptó a Cristo, Él te aceptó a ti. Fue tanto así que su espíritu te convenció de pecado. Y el Padre te añadió a su cuerpo para que fueras salvo. Oh, gloria al Señor. Yo he ganado 50 mapas. Tú no has ganado nada. Tú y yo somos los pregoneros que llevamos el mensaje de la paz, aquellos que predican el evangelio. Pero Él convence de pecado y Él añade los que han de ser salvos. Así que de antemano Él nos conoció, y como nos conoció, entonces nos separó. Como nos separó, escribió de nosotros los archivos celestiales. Por eso que te dije
Quítate el bendito cuento de que tú tienes libre albedrío. Tú no te gobiernas. Tú no te perteneces ni a ti mismo. ¿Cuántas veces, amado, no hemos dicho, Señor, hasta aquí ya he hecho? Tú me sedujiste, tú me atraíste con engaño. Mira lo que estoy pasando. Hasta aquí pongo mi renuncia. Pero dice la Biblia que el profeta, al decir eso, cuando se volteó, dice: pero es que hay algo, hay un fuego dentro de mí que es más fuerte que yo, que me quema. Yo le he puesto la renuncia a Dios 250,000 veces, no sé cuánto. Y sabes que no me dura ni 2 horas. Porque yo no soy dueño mío. Yo me descargué a los 19, creo, yo no me acuerdo, yo tengo problemas con las fechas. Pero me descargué y me fui lejísimo de mi pueblo a descargarme para que nadie me conociera. Y allá estoy así bien, y que bebiendo una cerveza en una barra. Una presidente, no, yo era una bohemia. Y viene un tipo y así se me para bien serio y me dice: ¿qué tú buscas aquí? Y yo digo: hay otro descargado. Y ¿tú me conoces? Me dice: no. Lo único que yo te puedo decir es: tú no perteneces aquí. ¿Qué tú buscas aquí? Vete de aquí. Oye, las piedras hablando. Pero no es la piedra, hermano. Yo entendí después, hermana, que como yo le pertenezco a Dios desde antes de la fundación del mundo, porque él sabía que en el 1996 Edelfi le había dicho sí al Señor. Él me predestinó. Él me separó. Y ese día, a mí nadie me llamó a un altar. A mí nadie me dijo. Yo oí el llamado de Dios. Edelfi, ¿tú te crees que fue el predicador que te llamó? No. Ese llamado estaba gravitando por miles de años, porque tú fuiste llamado antes de la fundación del mundo. Fue que lo escuchaste ese día. Tú escuchaste el llamado que se había hecho de tu nombre. Tú sabías que si tú y yo no fuéramos a la luna y tuviéramos la capacidad de escucháramos conversaciones de hace 100 años atrás, porque las palabras nunca mueren, porque la palabra es sonido y el sonido es materia. Todas las voces están en los aires. Por eso es que usted tiene que tener cuidado lo que usted habla, lo que usted dice. Escucha, cuando Dios te llamó, Él no esperó la historia para llamarte. Jesús, cuando Dios te llamó en la eternidad pasada, Él dijo: Jesús, porque Él te conoció de antemano. Y como Él te conoció por ejemplo, a mí me conoció que en el 96, ese llamado Edelfi fue hace miles de años, en la eternidad antes de la creación del mundo, pero yo lo escuché en el 96. Yo caí de rodillas llorando, no entendía por qué lloraba. 6 horas llorando sin parar, porque escuché el llamado. Y escuché esto: por eso es que el evangelio no se le puede forzar a nadie. Aunque sea tu familia, tú no puedes forzar a nadie, porque es que cuando tu espíritu escucha la voz de Dios, la reconoce, porque la escuchó antes de la fundación del mundo. Oh my God, yo ni sé por qué yo iba por ahí. Pero tú y yo no estamos aquí porque queremos ser buena gente. Tú no necesitas ser cristiano para ser bueno. Y me le voy a decir algo: he conocido gente que no son cristianas más buenas que muchos cristianos. Si ser cristiano, escúcheme bien, sería una ley moral solamente, yo conozco mucha gente que nunca ha ido a una iglesia, que deberían ser lo que estén en la puerta con San Pedro esperando a lo que con la llave, como dice, que San Pedro esté en la puerta. El cristianismo no es una ley moral. Es un nuevo nacimiento en Cristo. Es un renacer en Cristo, donde tú empiezas a vivir por una nueva vida. Tú tienes la vida de Dios en ti. Por eso es que Jesús oraba. Nunca se preguntaron ustedes: ven acá, y Él no era Dios, ¿por qué tenía que estar orando todos los días de madrugada?
Porque había dos vidas en él. Y él tenía que decidir cuál de esas dos vidas lo iba a gobernar. O la vida de Dios, o la vida biológica, la vida emocional del hombre. Por eso era que los discípulos, mientras no tenemos hambre, vamos por el pueblo de Jesús, vente, vamos a comer. Eso dice, no. Yo me es necesario hoy pasar por Samaria. Ay, pues vete tú, porque nosotros tenemos hambre. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo gobernados por la vida del hombre, por la vida humana. Ellos tenían hambre. No es un pecado tener hambre. Pero cuando tú eres gobernado por la vida de Dios, tú sabes que tienes que sacrificar muchas cosas en algunos momentos. Porque escúchame bien, los discípulos fueron y compraron comida. Jesús se fue caminando para encontrarse con la mujer samaritana. Y después de haber cumplido ese momento, aleluya, la mujer samaritana fue al pueblo. Y cuando vino, no vino sola. Vinieron todos acompañándola para conocer al Mesías. ¿Y sabe lo que hicieron? Le dijeron, vengan y entren. Y le dieron comida gratis. Ayer decía, cuando Dios invita y tú obedeces, Él paga. Así que quítese de la mente. Voy a caer de nuevo aquí. Que usted es un conquistador. Usted es un poseedor. Porque Cristo en la cruz del Calvario, cuando dice la palabra, y Él quitando de en medio toda acta de decreto que había en vuestra contra y clavándolo en la cruz, los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, es finished, hecho está, no hubo nada que Él le dejara a la iglesia que tenía que hacer, que Él no lo logró. Cuando Jesús venció en la cruz del Calvario, nos devolvió todo lo que Adán había perdido. Ya nosotros no recibiremos las naciones como la herencia. Las naciones nos pertenecen por, escúcheme bien, por legalidad. Había un papel legal que estaba en nuestra contra, pero Él lo quitó del medio y lo clavó en la cruz del Calvario. Y Él escribió un nuevo documento. Porque ahora en nosotros no hay promesa. Escúcheme bien. Abraham, que yo he escuchado mucho decir, somos la generación de David, somos la generación de Abraham, somos la generación de los Isaías, somos la generación de los Josué, somos la generación de fulano y de aquel. No, bendito sea el nombre del Señor. Todos ellos, dice Pablo, murieron esperando la promesa. Mas tú y yo, aleluya, nacimos en la promesa cumplida. Ahora en nosotros toda promesa es sí y amén. Se va a escuchar fuerte lo que voy a decir, pero cuando Abraham te ve a ti, dice, wow, qué envidia. De la buena siento. Yo morí esperando lo que él estaba viviendo y él no lo entiende y él no lo está disfrutando. Cuando David te ve, dice, wow, yo morí esperando ese cumplimiento, pero él no lo está disfrutando. No todos. Váyase al libro de Hebreos capítulo 12, el salón de la fama le llaman, de la fe. Están todos los grandes nombres de la Biblia y dice, mas todos ellos murieron esperando la promesa. Cuando la promesa vino, los suyos no lo recibieron. Mas Él le dijo, ¿saben qué? Como no lo recibieron, mi plan nunca fue solo para ellos. Ellos eran la primicia. Pero ustedes, para que puedan hacer cosas mayores que las que yo he hecho, para que hagan lo que yo he hecho, pero aún mayor, ustedes necesitan algo más que tenerme a mí entre ustedes. Porque yo he estado 3 años y medio entre ustedes, pero yo me tengo que ir y enviaré a mi espíritu para que viva ahora en ustedes, para que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Tráigame una servilleta, pastor, amado. Miren, ¿por qué era necesario que Él se fuera? Miren, los discípulos, egoístamente, cuando vieron la transfiguración, ¿usted sabe lo que es transfigurarse? Déjeme soplarme la nariz. Hagan un grito de júbilo.
los discípulos cuando en el monte de Getsemaní, cuando vieron la transfiguración, dijeron, no, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Querían tenerlo para ellos solitos. Porque ¿qué fue la transfiguración? Miren esto. Cuando Dios envió el primer Adán, dice la Biblia, que la muerte vino por el primer hombre, por el primer Adán. Mas por el segundo Adán entró la vida. En el primer Adán, el Señor tomó barro, hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida. Y vino a ser el hombre alma viviente, dice la palabra, ¿verdad? Ese hombre peca, entra a la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es tu apellido? Andújar. ¿Cuál es el apellido de tu papá? ¿Él no es Andújar? Ah, caramba, tú no me sirves para el ejemplo. No voy a gritarle tanto. ¿Cuál es tu apellido? Bolívar. ¿Tu papá era Bolívar? Ah, caramba. ¿Por qué ustedes tienen apellidos que no son del papá? ¿Quién tiene el apellido de su papá aquí? Tu papá es Salgado. ¿Y tu abuelo? Era Salgado. ¿Y tu bisabuelo? Salgado. ¿Por qué tú escogiste ese apellido? ¿Y por qué tú lo tienes? Lo heredaste, ¿verdad? Si tu bisabuelo se hubiese muerto y no tiene hijo, tú te mueres con él. Tú no estuvieras aquí hoy. Porque tú estabas en él, porque él tuvo hijo y su hijo tuvo hijo. Y tú estás aquí hoy, por eso tú eres Salgado. Tú no escogiste nacer en esa familia. Por eso nosotros, que estábamos en Adán, cuando Adán muere, nosotros morimos con él. Porque fuimos engendrados en Adán. Y al él pecar, todos pecamos. Al él ser destituido de la gloria, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice la palabra que el primer hombre, Adán, por él entró la muerte. Y todos nacimos muertos. Es nuestro delito y nuestro pecado. Ah, pero eso no fue mi culpa, eso fue culpa de Adán. No, es que no es culpa de nadie, es que tú estabas en él. Entonces, yo dije, hay que resolver este problema. Pero esta vez voy a tomar también un muñeco de lodo. Pero esta vez yo no voy a soplar aliento de vida, sino que yo me voy a meter adentro. Y aunque se parezca al primero, no es el mismo, sino que el segundo Adán no vive por el soplo de la vida de Dios, sino por la vida misma. Hay una canción, ¿cómo dice la canción que le cambiamos esa parte? Ajá, que decía, es tu aliento en mi ser y te damos honor. ¿Usted la ha escuchado? Y te da, yo no sé cantar. Nosotros dijimos, no. Esa declaración, yo reviso mucho las letras de las canciones. Porque esa declaración, ¿tú sabes cuánta gente dice, nosotros vivimos por el aliento de la vida de Dios? No. ¿Tú sabes quiénes viven por el aliento de la vida de Dios? Los que todavía están en el Adán viejo. Pero los que fuimos renacidos en Cristo, nosotros vivimos por la vida de Dios. ¿O me lo inventé? ¿A qué fue que él vino? ¿A darnos qué? ¿Y qué vida usted cree que fue? ¿Usted estaba respirando? No fue a darnos el soplo, a darnos la vida. Y la vida de Dios es la vida eterna. Usted sabe que con la única creación que Dios comparte su vida son con los redimidos en Cristo Jesús, con los renacidos. Por eso era que él no podía ver muerte, por eso era que no lo podían matar. Por eso fue que él tuvo que decidir entregar su vida, su espíritu, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Por eso es que cuando él va al infierno como un alma que no ha visto pecado, vence al infierno y a la muerte, toma consigo la llave del infierno y de la muerte. Pero él no podía resucitar siendo un alma viviente, sino que entonces dice la palabra que vino el poder del espíritu que da vida, el espíritu vivificante, y lo levantó de entre los muertos. Imagínense el espectáculo. Él está ganando una batalla como alma viviente, como el primer Adán,
porque Él entregó su espíritu. Y ahora viene y dice, hey, es que yo no he pecado. Tú no entiendes que yo estoy aquí porque yo quise. Todo este pecado no es mío. Es el pecado que la humanidad cometió antes de mí. Es el pecado que la humanidad está cometiendo. Y es el pecado que la humanidad va a cometer. Yo no he visto pecado. Y como yo no he visto pecado, tú no te puedes enseñorear de mi muerte. Yo soy tu muerte. Muerte, yo soy tu aguijón. La vida siempre será la muerte para la muerte. Y tomó, no la tuvo que pelear, no tuvo que guerrear, la tomó con autoridad. Yo hoy tomo autoridad sobre ti, porque hay una ley que tú tienes que someterte, que mi padre dijo, que el alma que peque, esa morirá. Tú me traíste ilegal, y en el mundo espiritual todo lo que es ilegal es ilegal. Así que ahora yo tengo la autoridad legal sobre ti, muerte. Ahora yo tengo la autoridad legal sobre ti, infierno. Ahora yo tengo la autoridad legal de las puertas del Hades y del infierno. Yo soy ahora quien te gobierna a ti, a ti y a ti. Es más, ustedes que están en esas celdas, si ustedes creen hoy que yo soy la resurrección y la vida, ustedes resucitarán conmigo. Y dice la palabra que al tercer día Él resucitó y miles resucitaron con Él. Oye, que si tú supieras el Dios que tú llevas por dentro, tú dejaras de andar con la cara de limón y esa agria cada rato. ¿Y cómo está hermano aquí? Tú sabes, llevándome quien me trajo. Oye, dice que llevándome quien me trajo. O sea que el diablo fue el que te trajo. En mi país antes, hace muchos años decían, aquí como el pan de a peso, chiquito y arrugado. Cuando usted me pregunta, hermana, ¿cómo está usted? ¿Qué yo le digo? ¿Qué yo le digo, hermana? En victoria, estoy bien. Y después te digo, porque el bien vive en mí. Yo no puedo estar mal. Mis circunstancias alrededor pueden estar mal. Esto puede estar pasando un momento difícil, pero yo nunca. Escucha esto. Es tanto así que la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque este cuerpo muera, aunque este cuerpo se lo coman los gusanos, yo nunca veré la muerte, porque yo tengo la vida. Nosotros somos como un carro viejo con una turbina de un avión nuevo. Mis hijos me vieron sin camisa en estos días y me dijeron, papi, tú tienes el pelo lleno de canas, te estás poniendo viejo. Ya, ¿tú te crees que los años no pasan? Por más que usted quiera no envejecer, la Biblia dice, de modo que lo que se ve se va deteriorando. Ajunté dos versículos. Lo que se ve se va deteriorando de día en día, de día en día. Deje de tenerle miedo a la vejez, porque es que todo lo que sube tiene que bajar. Y escúcheme bien, ese cuerpo va para abajo. Hay algo que se llama gravedad que afecta al cuerpo. Mire, esto empieza a bajar. Es como que nos vamos derritiendo. Y le digo, por más que usted se estire, váyase a Colombia, váyase a la República Dominicana, donde quiera, estírese lo que usted quiera, usted se va a poner viejo en ese cuerpo, porque lo que es físico envejece. Ahora dice la palabra, más el hombre interior se va renovando de día en día en el espíritu. Alabado sea el Señor. Este se va a poner viejo, pero yo nunca voy a envejecer. Al contrario, cada día seré una nueva creación, cada día seré una nueva persona por dentro. Pero ya yo siento la rodilla, ya yo siento cosas que antes no sentía. Y yo digo, oye, y
Yo brincaba altísimo, ya no puedo brincar así. Pero ¿qué es lo que el apóstol está hablando? Y no ha dicho lo que hay algo más, que hay algo más. Hace rato que te estoy hablando de que hay algo más. Hay algo más de lo que nosotros venimos a una reunión dominical. Hay algo más de cantar 3 canciones, irnos a dar una ofrenda, escuchar una predicación y irnos a la casa. Hay mucho más que eso. Hay una vida. Hay una abundancia dentro de nosotros. Miren, cuando tú comprendes esto, tú nunca más vas a buscar la aprobación de los hombres o que los hombres te engrandezcan a ti, porque ya tú no dependes de lo que otros piensen o otros digan, sino que tú dependes 1000 por 1000 del Dios que tú llevas por dentro. Que si tú sabes que estás a la línea con Él, no te importa lo que alguien más diga. Yo siempre he dicho, ¿por qué los cristianos tienen que andar defendiéndose? El justo no se defiende. El justo hace silencio. ¿Usted vio a Jesús defendiéndose? No. A Jesús le decían que él hacía milagros en el nombre de Belcebú, que era un falso profeta, que era un blasfemo. Cuando le dijeron rey, se lo decían como burla, pero nunca se defendió. Porque algo que tú aprendes a vivir cuando tú sabes lo que tú llevas por dentro es que tú vives sin ofensa. Si tú todavía te ofendes por lo que alguien dijo, por lo que alguien hizo, tú necesitas conocer al Cristo que llevas por dentro. Ahí hay mucho más que lo que tú ves, hay mucho más que las cosas que te rodean. Gracias. Ahorita me quedé en la transfiguración. Diga conmigo, hay mucho más que llevo por dentro. Dígalo, hay mucho más que llevo por dentro. La transfiguración no fue otra cosa. Escucha esto. Jesús de Nazaret dejó ver a Cristo por un momento y se metió hacia adentro de nuevo. Esto es la transfiguración. Todo el mundo conocía a Jesús, pero la mayoría no entendían que Él era el Cristo. Se transfiguró. Muchos dicen, no era por la sangre que tenía en el rostro, no. Ellos no iban a decir, hagamos una enramada por la sangre, por toda esa sangre que Él tiene en la cara. Él presentó quién Él era y se escondió nuevamente porque no era el tiempo para ellos verlo. Por eso es que cuando Él resucita, ellos tuvieron que pedirle señal, eres tú. Porque ellos conocían a Jesús de Nazaret, pero no conocían al Cristo de la gloria. Por eso es que cuando Él muere como Jesús de Nazaret, pero cuando resucita como Jesucristo. Ay. ¿Usted quiere ver un ejemplo? La mujer del flujo de sangre que toda la valle pastora. ¿Fuiste tú o no? Mi esposa fue que lo trajo. La mujer del flujo de sangre, cuando escuchó que el maestro venía, ella se apresuró porque tenía, los eruditos piensan que era un cáncer del útero en esta parte de acá, porque tenía 8 años sangrando. Había gastado toda su fortuna en médicos y nadie le podía resolver el problema. Mas ella escuchó que el maestro venía y fue para donde el maestro venía, pero se encontró con un problema, que los discípulos y la multitud estaban rodeando al Señor y no le dejaban pasar a ella. Y ella tratando de tocar al maestro y no podía. Y dice la palabra que ella tocó el borde de su manto. Y él caminando hacia esto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dice, pero maestro, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Si todo el mundo te está tocando, dice, no. ¿Quién me ha tocado? Porque poder y virtud han salido de mí.
Escucha esto. Toda la multitud estaba tocando a Jesús de Nazaret, pero ella tocó al Cristo de la gloria, al que estaba dentro de ese barro, dentro de ese cuerpo. Ella tocó a quien él era verdaderamente. Fue tanto su asombro que preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Hasta hoy nadie me había tocado. Nadie me había tocado. ¿Quién me ha tocado? Escuche esto, pastora. La mayoría de los cristianos no hemos tocado a Cristo porque vivimos en una religiosidad amando y tocando a Jesús de Nazaret. Por eso Pablo decía: no puede ser que ustedes sigan en el rudimento de Jesús cuando ustedes deberían ser adultos comiendo comida sólida. Ahora le hace falta la leche. Ay, Jesucito, ay, Jesús, y tienen una vida tan religiosa. Yo no predico esto por predicarlo. Yo prediqué años y años sobre Jesús sin conocer a Jesús. Por eso es que yo muero por esta verdad. Miren, a mí me pueden hoy poner un revólver aquí y me dicen: Edelfi, si tú no niegas lo que tú estás diciendo, te voy a matar. Me le voy a reír en la cara, porque es que yo no puedo morir, porque para mí el vivir no es este cuerpo. Edelfi no sirve, es Cristo. Hace tiempo que moría mi nombre, que moría mi estar. Usted no lo vaya a tomar, porque ustedes son un grupo, ustedes necesitan promocionarse, pero usted no se imagina cómo antes yo gastaba tiempo a los eventos que pusieran mi nombre y mi foto. Y cualquier país que mi esposa y yo viajáramos, si no hacían ellos un flyer, yo lo hacía. O pagaba yo para hacerlo. Porque yo quería ser conocido en las naciones. ¿Por qué? Porque yo recibí una palabra que me dijeron que yo iba a ser un ministro que iba a ministrar en las naciones. Y en mi cabeza, la única manera de hacerlo era promocionando mi nombre. Usted tiene mucho que no ve mi cara por ahí. No porque no nos inviten, no porque no ministremos. Hace 2 lunes atrás estaba ministrándole a 2.600 personas. ¿Usted vio mi nombre por ahí? No. Sé que está en YouTube porque me lo enviaron. Yo no lo he promocionado. No porque sea malo, es porque una decisión muy personal que yo tomé, de que yo no quiero que mi nombre sea conocido. Yo quiero que Cristo sea conocido. Yo quiero hacerlo famoso a Él. ¿Y sabe qué, pastor? Tú no sabes cuánta gracia yo le doy que esa cámara hoy no pudieron transmitir esto en vivo ni ayer. ¿Por qué? Porque el que está en la casa puede ver si puede ser edificado. Pero déjame decirte esto: quien esté en la casa puede ser que diga: wow, ese predicador, yo quiero que ese predicador venga a nuestra iglesia, yo quiero que ese predicador venga a nuestro congreso. Y quitan la mirada de quien yo traje. Yo no soy el cántaro, yo traigo el cántaro. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: hey, vayan por este camino, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, díganle a él que el Señor mandó a buscar el cántaro, no al hombre. El cántaro es lo importante, lo que yo tengo, no quien yo soy. A muchos predicadores hoy y adoradores o músicos, cantantes, le dicen: dame el cántaro, pero tú quédate aquí. Dicen: no, yo no voy. No, si yo no voy, el cántaro no va. Porque el cántaro es lo que yo tengo, que tiene valor. Y le damos más valor a nosotros que a lo del cántaro. Pero es la palabra, no se equivoca. La palabra dice: este gran tesoro ha sido puesto en vasos de barro para que el poder
y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Pero hoy los vasos de barro queremos tener nombres y nos convertimos, siendo vasos de honra, en vasos de deshonra. Porque el vaso de honra lo único que debe de hacer es aguantar el contenido que tiene adentro, que no se salga, que no se desperdicie, que no se agote. No debe de cuidar su nombre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ok, cuando la Biblia habla de los vasos de honra y vasos de deshonra, cuando la gente en Israel o en Jerusalén iban hacia el templo, por todos los caminos que la gente iba hacia el templo, habían en todo el camino unas vasijas de barro llenas de agua, para que la gente se fuera lavando en el camino y no llegara sucio a los atrios, que llegara con lo menos polvo que pudieran, porque ahí se iban a lavar en el alabastro que estaba en el alabastro, creo que se llama así. Y como era tanta gente, podían contaminar el agua muy rápido, se iba a ensuciar muy rápido, así que la gente llegaba lo más limpio que pudiera. Pero entonces, todos los días en la mañana temprano, venían los levitas caminando hacia el templo y miraban cuáles vasos se habían roto y ya no podían contener el agua que se le había vertido en ellos, y los tomaban y lo tiraban en el fuego, porque ya no servían, ya no daban honra para lo que fueron creados. Un vaso está creado para contener un líquido, para contener el agua. Si ya tú no puedes contener el agua, entonces ahora tú no estás honrando a quien te creó. Tú estás deshonrándolo, porque Él te creó para que tú portaras esa agua, pero ahora el agua se está yendo. Hoy en día, mucha gente no le importa qué tanto agua se le está escapando. Quieren cuidar más su persona, su nombre, su figura, aunque estén vacíos por dentro. Pero el problema es que tarde o temprano las vasijas de deshonra serán tiradas al fuego. Diga, ¿hay algo más? 5 minutos y termino. Y no estoy bromeando. Yo hablé de Josué. Y hablé de poseer, que no es conquistar. Josué no fue a pedir permiso. Josué le dice al pueblo, oiga lo que Josué le dice al pueblo. O perdón, antes de eso, Josué dice la Biblia, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Óigame, a un viejo hoy le dice, sigue soñando, y te va a decir, ¿qué tú estás hablando si yo soy un viejo? Es más, ¿tú sabes cuántas personas ya dejaron de soñar con lo que Dios le habló? Porque tuvieron algunos fracasos, porque tuvieron algunos momentos difíciles. Dice, ya yo tengo 50 años, ya yo no puedo, ya yo tengo 40 años, no, ya para qué, yo no voy. Pero escúchame bien, el Señor le dice a Josué, se cree que en ese momento Josué tenía 80 a 85, porque fue para el mismo tiempo que Caleb dijo, entrégueme lo que es mío, a mí se me prometió una tierra, yo necesito que me den esa tierra. Y él tenía 85 años. Se cree que Dios le da esta palabra a Josué para el mismo tiempo. Josué, tú estás viejo, pero escúchame bien, Josué, aunque tú tengas una edad avanzada, te queda mucha tierra por poseer. Hay muchas cosas más que Dios quiere entregarte para que tú la puedas poseer, pero el problema es que tú andas tratando de conquistar lo que ya Él conquistó para ti. ¿Cuál es la diferencia entre un conquistador y un poseedor? Que el conquistador tiene que pelear para obtener algo, más que el poseedor lleva un papel legal, una notificación que dice, esto me pertenece, necesito que te salgas. ¿Tú sabes cuántas iglesias yo veo vestido de guerra? De soldado, en una vigilia. Vamos a poseer la ciudad.
Y el Señor diciendo, ay, no entendieron lo que yo hice, no entendieron. No es la Biblia que dice, pastora, que tú y yo somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Que nos amó primero. ¿Qué es un más que vencedor? Alguien que venció sin haber peleado. Él los venció. Él los exhibió públicamente. Pero como fue un sacrificio sustitutivo, o sea, Él nos llevó en Él. Cuando Él fue a la cruz, tú no te acuerdas, pero tú fuiste con Él. Él te tomó y te puso a ti en Él. Cuando Él murió en la cruz, tú también moriste con Él. Cuando Él descendió, tú también descendiste con Él. Cuando Él resucitó el tercer día, tú también resucitaste con Él. Cuando Él se sentó a la diestra del Padre, tú y yo también fuimos sentados con Él. Cuando Él ganó en la cruz del Calvario, tú y yo también ganamos con Él. Por eso tú y yo somos más que vencedores. Porque nosotros no tuvimos que pelear, pero ganamos. Hay mucho más que Dios te quiere entregar, que Dios te entregó, que tú todavía no conoces. Hay mucho más que todavía tú dices, viviendo de gloria pasada, Dios me usaba, Dios me usó, Dios hizo esto a través de mí. Yo recuerdo cuando Dios me habló. No, hay cosas que están delante de ti que te pertenecen, que tú solamente tienes que extender tu pie y tomar lo que Dios te entregó. Pero si tú no sabes quién eres y a quién es que tú llevas por dentro, tú vas a seguir perdiendo el tiempo. No hay identidad. Yo he hecho esta historia y la voy a hacer de nuevo. Ahora sí que termino. Son 16. No. Mi hermanito chiquito, yo la hice aquí, creo el día. Mi hermanito chiquito vino un día corriendo a mi casa porque había un niño que todos los días le quería dar golpe en la escuela. Mi hermanito chiquito hoy es del tamaño de él. Pero en aquel tiempo él era más chiquito que yo. Y yo recuerdo como ahora que yo estaba haciendo unas palomitas de maíz. Y mi hermano viene a darme. Y yo salgo corriendo para el frente a ver qué es lo que pasa. Ya viene el muchacho detrás de él. ¿Qué me quiere dar? Es el muchacho que yo te estaba diciendo. Y yo voy acá y me enredé con él y le gané. Por si acaso le gané. Y cuando yo le gané, que ya no quise seguir hablando, lo agarré, le dije, esta es la última vez que tú le vas a caer atrás a mi hermano. Y empecé a hablarle y mi hermano era de sí. Y empezó mi hermano a hacerle guapesa. La última vez que tú a mí me vas a poner la mano encima. La última vez que tú me vas a seguir. Y él, sí, no hay problema, no hay problema. Yo fui el que peleé. Yo fui el que gané. Pero mi hermano está disfrutando de mi victoria. Porque él es mi hermano. Él es un más que vencedor, aunque fui yo el que vencí, porque él no peleó y ganó. La iglesia está perdiendo mucho tiempo en guerra y en guerra. Y se están olvidando de disfrutar del Cristo que llevan por dentro. Se están olvidando de disfrutar del Padre que tienen en el cielo. Se están olvidando de disfrutar del Espíritu Santo, porque están en guerra. ¿Tú sabes cuántas iglesias los domingos a las 10 de la mañana están reprendiendo al diablo en todo el mundo? Y ahora mismo aquí está el diablo. Yo creo, escúchame bien, yo creo que una persona que no tiene a Cristo puede estar endemoniada. Yo lo he vivido. Yo tuve una experiencia muy parecida a la tuya. Por eso mi esposa y yo nos reíamos en la República Dominicana. Una experiencia horrible con eso. Yo creo que los demonios existen. Yo creo que Satanás es real. La Biblia lo dice. Pero también la palabra de Dios me dice a mí varias cosas sobre Satanás. Primero, él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo no creo que Satanás va a venir a Coldwater un domingo a molestarlo a ustedes cuando en Haití le están haciendo fiesta y en África. Pero también la Biblia me dice a mí que el Señor lo venció en la cruz del Calvario y lo puso debajo de nuestros pies. Usted no, es que como somos tan físicos, no nos damos cuenta que aunque yo estoy caminando en esta tierra, yo también estoy sentado en lugares celestiales. Y que mi guerra espiritual no debe de ser, ay, mira que se me perdió esto, te reprendo, diablo. No, mi guerra espiritual debe de ser desde arriba. No, es que no voy
voy a entrar para allá. Pero escuchen esto, por favor, conozcan quién llevan por dentro. Hay mucho más que Dios quiere entregarle. Es más, no. Quiten esa palabra. No hay nada más que Dios quiera entregarte. Ya Dios te lo entregó. Porque la Biblia dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición. No, ¿qué vamos a hacer? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en lugares. Y él ayer dijo, las bendiciones, yo no tengo que ir detrás de ellas. Ellas vendrán detrás de mí. Yo tengo que enfocarme en el reino de Dios y en su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Ellas vendrán. Yo no tengo que ir detrás. Venga alguien corriendo, ven pastor, ven conmigo. Yo voy enfocado en el reino y las bendiciones me siguen. Yo voy enfocando en el reino. Ven, pastora, y las bendiciones me siguen. Hay mucho más. Vente, mami. Yo voy caminando enfocado en el reino de Dios y su justicia. Las bendiciones no solo vendrán detrás de mí, sino que ellas me alcanzarán y vendrán sobre mí. Vamos, vengan sobre mí. Hay alguien aquí que va a estar tan bendecido que va a decir: ayúdenme, soy demasiado bendecido. Cada vez que yo veo a un cristiano perdiendo el sueño por lo que no tiene, es que me da un coraje santo y digo: tú no sabes a quién tú tienes. Tu bendición no es una casa. Escucha esto: la casa va a perder el valor o lo va a subir. La casa se va a destruir. La casa se te puede quemar. El carro no es una bendición. No me confunda añadidura con bendición. Señor, bendíceme con una casa. Muchachos, si tú supieras lo que es una bendición mía. Señor, bendíceme con un carro. Que no entendemos que el carro que tú anhelabas hace 5 años hoy no vale lo que valía. Yo soy bendecido, mira la guagua que manejo, mira la casa que tengo. Cállate la boca. La Biblia dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo, en lugares celestiales. Pero dice que son bendiciones espirituales. Ahora sí, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te entregó? ¿Cuáles son las bendiciones que tú tienes en Cristo? Te lo voy a decir. Todo aquello que tú no podías obtener, que Él obtuvo por ti, esas son las bendiciones espirituales. Apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, ¿cuáles son esas bendiciones? Pues la Biblia dice que tú y yo, aleluya, fuimos santificados por medio de Él. Tú no podías santificarte a ti mismo porque tú y yo somos culpables. Pecamos y éramos culpables delante de Dios. Mas Él nos santificó y nos presentó justos delante del Padre. Nos santificó, aleluya, nos justificó delante del Padre. Eso se llama bendición. No bendiciones, no añadidura. Bendición. Vamos, grite conmigo. No es lo mismo. Ni es igual. Añadiduras son las cosas que vendrán sobre ti y te arroparán. Bendición es lo que tenemos en Cristo. Él fue hecho para mí. Justificación, redención, bendición, salud, sabiduría. Señor, dame más sabiduría. David dijo que si queríamos sabiduría la pidiéramos ¿de dónde? De lo alto. Pero te tengo noticia: hoy la sabiduría vive dentro de ti, porque Él fue hecho para ti sabiduría. Cada vez que tú le digas: Señor, santifícame, tú no estás entendiendo. Él no te va a santificar. Él te santificó en la cruz del Calvario. Él te presentó a ti justo delante del Padre. Por eso es que la reunión que hacemos los domingos no es la reunión de Iglesia Avivamiento en Cristo, es la reunión de los santos, es la reunión de los justos. El religioso tiene que hacer cosas para creer, ganarse la salvación, para ser justo, para santificarse.
tengo que meterme 3 días en ayuno para santificarme. Tengo que hacer esto. Yo no estoy en contra del ayuno, es otro tema. Pero tú no tienes que hacer nada para santificarte. Tú lo que tienes es que vivir la realidad en Cristo, disfrutar a Cristo, vivir a Cristo, comer a Cristo. Él es tu vida, Él es el pan de la vida, Él es tu agua, Él es la fuente que salta para vida eterna. Yo digo que hay mucho más. Es que hay mucho más por disfrutar. Es que hay mucho más por vivir. Él es la realidad de la sombra. Mucha gente todavía está en la sombra. Mucha gente todavía anhela las cosas de la sombra. Señor, bendíceme. No, cállate la boca. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido con toda bendición en Cristo. Señor, santifica. No lo diga más. Señor, gracias, porque tú me santificaste en Cristo. Y hoy yo puedo vivir una vida santa. Escucha bien, cuando esto se te empiece a revelar, prepárate, porque el pecado va a correr de ti. Ay, yo dije que iba a terminar, pero yo tengo que decir esto. A lo que tú le pongas más atención, eso te va a gobernar. A nosotros se nos enseñó, pastora, pelea contra el pecado, pelea, 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 pelea. Y mientras más peleamos, más pecamos, más pecamos. ¿Tú quieres saber qué gobierna una iglesia local? Escucha lo que el pastor predica. Cuando tú escuchas que todos los días se habla de adulterio, que todos los días se habla de ladrones, que todos los días se habla de esto, eso es lo que está gobernando esa iglesia. A lo que tú le pongas más atención, eso es lo que te gobierna. Mientras tú estés peleando contra el pecado te va a gobernar. Porque cuando yo quiero hacer lo bueno, no lo hago, sino que hago lo malo. Porque hay un hombre viciado en mí. Ven, Jesús. Señor, estoy Pablo frustrado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por más que trato de hacer lo bueno, yo no lo hago. Pero cuando yo hago lo malo, no soy yo que lo hago, sino este hombre que está viciado en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted diría, gracias. Usted diría, oh, él tenía un nombre encima, era. Pablo está usando un lenguaje que en ese tiempo era conocido. Cuando agarraban a alguien preso, pastor, confiesa y no confesaba, iban y buscaban un muerto, lo sacaban de la tumba, porque no era la tumba como la de ahora, había que simplemente mover una tapa o rodarla, y le traían un cuerpo muerto y se lo amarraban en el cuello y en la cintura y le decían, venimos mañana. Y el cuerpo empezaba a podrirse encima del carcelero, del preso. ¿Vas a hablar? No. Y se iban. Y el cuerpo pudriéndose encima, lleno de gusanos. Mire cómo Pablo ilustra al hombre caído, al primer Adán en él. Cuando yo quiero hacer lo bueno, yo no lo hago, sino este hombre que está viciado en mí. El hombre exterior, el hombre carnal, el hombre que ama las cosas carnales. Este es el que hace ese pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el Espíritu lo ilumina y dice, pero encuentro otra ley en mi cuerpo, pero no la ley del pecado y de la muerte que me arrastra el pecado, sino que hay otra ley, pero esta está en mi espíritu. Porque la ley del pecado y de la muerte encuentro que está en mis miembros, pero la ley del espíritu de vida está en mi hombre interior. Esta ley me libra
Cuando tú entiendes esto, entonces ya deja de pelear contra la ley del espíritu de muerte, del pecado y de muerte, y te voltea hacia la ley del espíritu de vida y empieza a disfrutarlo. Aleluya. Washbani decía: glorifico a Dios por las cosas que has hecho en mi vida, pero también te glorifico por cada pecado que yo cometo diariamente, porque yo sé que algún día tú me vas a librar de cada uno de ellos. Si usted es sincero y no se quiere dar aquí el guille de más espiritual, usted sabe que hay cosas que antes para ti eran tentación, que hoy son nada. No fue que tú ayunaste más, no fue que tú oraste más, es que el espíritu de vida te libró del pecado y de la muerte. Y mientras más tú trates de enfrentarlo con tu fuerza, más te va a derrotar el pecado y la muerte, porque no se trata de una decisión tuya, sino de una obra del Espíritu Santo, porque al que Él llama, Él también, alabado sea el Señor, lo perfecciona. Eso no era el mensaje, eso sí no era el mensaje. Hay dos leyes en ti. Hay una ley que te arrastra al pecado y a la muerte. A esa tú no la puedes enfrentar con una decisión, sino que tienes que rendirte a la otra ley, que es el espíritu de vida. Escuche, tu fuerza no es una ley, tu voluntad no es una ley. Por eso es que nosotros, cuando estamos ahora mismo, este fin de semana, usted puede salir de aquí diciendo: se acabó, nunca más esto va a pasar en mi vida, ya sí que voy para encima, ya sí. ¿Y sabe qué pasa? Que después te das cuenta que no era tan fuerte como tú pensabas, porque es una ley, y una ley solo se puede vencer con otra ley. Si ahora mismo yo tomo una piedra, es más, venga hermana, para que despierte, venga, toma esto, ven aquí. No, tranquila, no, trae la cartera que te di. Miren qué linda vino hoy. Dios sabe lo que hace. Ponte de frente al pueblo. Yo quiero que tú agarres esta cartera. Extiende tu mano. ¿Te pesa? ¿Pesa mucho? En 2 horas, te vas a quedar ahí. En 2 horas tú me vas a decir si pesa mucho. En 2 horas esa cartera va a parecer para ella que pesa 200 libras. ¿Sabe por qué? Porque su fuerza puede dominar el peso de la cartera por un tiempo. Pero hay una ley que se llama la gravedad, que está alando esa cartera hacia abajo. Y como la fuerza de ella no es una ley, ella no puede vencer a la gravedad. Porque una ley solo se puede enfrentar con otra ley. Ahora, si yo tuviera un volumen aquí de helio, lleno de helio, y lo suelto, ¿qué pasa? Pregunto, ¿el globo necesitó ayuda mía para irse? ¿Ustedes creen que yo pudiera haberlo ayudado a sostenerse en las alturas? No. Porque el helio es más liviano que el oxígeno. Y el helio es una ley que puede enfrentar a otra ley, a la ley de la gravedad. Escucha, porque esto te va a liberar. Porque tú y yo no oramos para ser más espirituales. Tú y yo oramos para conocer a quién tenemos por dentro, para poder disfrutarlo. Pero esa tentación que tú no fuiste tú que la venciste, fue que el espíritu de vida te libró del pecado y de la muerte, y no te pidió permiso. Escuche esto: cuando tú estás durmiendo, como una ley, la ley de la gravedad no deja de funcionar porque el mundo apague las luces. La ley de la gravedad funciona todo el tiempo porque es una ley. Eso lo convierte en una ley. Como tú y yo tenemos el espíritu de vida, que es una ley en nosotros, Él no te necesita tu permiso para librarte del pecado y de la muerte. Mientras tú estás durmiendo, hay alguien que está intercediendo de día y de noche por ti, porque hay otra ley que está intercediendo en contra tuya de día y de noche, acusándote. Entonces hay mucho más
Hay mucho más. Dígalo, hay mucho más. Póngase de pie. Hoy yo no voy a hacer llamado aquí. Yo quiero que hoy tú salgas embarazado de esta palabra. Hay mucho más. Hay mucho más que Dios te entregó que todavía tú no conoces. No te comprometa con lo que he escuchado por generaciones, compromete con lo que la palabra dice. Diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hace. Y si Él lo hace, hecho está. Si hay alguien que no conoce a Jesús aquí, que no ha entregado su vida al Señor, que escuchó el llamado hoy, porque escuche esto, no fue el mío el llamado, que escuchó el llamado hoy, que hace más de 2000 años se dio para ti, y hoy quiere decirle a Jesús que sí. Yo te voy a invitar a levantar tu mano donde tú estás. Si hay alguien, si no hay alguien, que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Pastores, den un aplauso al Señor.